Vamos a hablar hoy de persistencia en el tratamiento de artritis reumatoide y espondiloartritis. Esto es el conflicto de intereses y el panorama del manejo de las artropatías inflamatorias ha cambiado muchísimo. Estas son las manos en las que hace unas décadas todo el mundo estaba acostumbrado a ver en artritis reumatoide y estas son las manos que esperamos en este momento, que uno no tiene ni idea quién es la persona de la foto que tiene artritis reumatoide. También el panorama ha cambiado en las espondiloartritis. Esta era la imagen típica de un paciente con espondiloartritis, un hombre joven que dormía mal, que tenía dolor lumbar y que tenía una espondilitis anquilosante. Eso ha cambiado muchísimo, ya el panorama de la espondiloartritis es que a las mujeres también les da espondiloartritis, tenemos espondiloartritis axial no radiográfica y que tenemos terapias o tratamientos que pueden llevar a que una persona tenga espondiloartritis y tenga una vida normal, que tenga buena calidad de vida, que no tenga dolor, que tenga una buena calidad de sueño. Entonces ha cambiado el panorama en las artropatías inflamatorias. Y tenemos algo importante y es que aunque hay diferencias entre las diferentes enfermedades, hay unos puntos comunes del tratamiento. En general vamos a buscar implementar tratamientos con estrategias guiadas por objetivos, siempre buscando baja actividad o remisión. Cada vez es más importante tener en cuenta la parte de los desenlaces reportados por pacientes. Esto es algo que no se debe quedar en el papel y que no se debe quedar como parte de respuesta de reina cuando uno dice sí, el manejo holístico, debemos preguntarle al paciente qué es lo que quiere. No, esto es importante porque los desenlaces reportados por pacientes, las preferencias de los pacientes pueden impactar la adherencia al tratamiento, pueden impactar los desenlaces que tengamos con estos e incluso pueden impactar las relaciones entre el paciente y su grupo de salud. Y estas relaciones pueden impactar de forma positiva o negativa dependiendo del tipo de la relación en cuanto a la eficacia o los desenlaces con tratamiento. Adicionalmente ya tenemos que tener en cuenta no solamente la parte de eficacia, la parte del paciente, sino que tenemos que tener en cuenta también la parte de los efectos adversos. De nada sirve tener un buen tratamiento, de nada nos sirve tener 0 articulaciones inflamadas y 0 dolorosas si el paciente no está tolerando la medicación, si el paciente considera que la medicación le altera su calidad de vida, entre comillas, que es peor el medicamento que la enfermedad. Entonces estas son consideraciones que tenemos que tener y no se nos puede olvidar también manifestaciones extraarticulares, complicaciones y por último algo que es obvio, que no muchas veces se menciona y es lo de la parte del sistema de salud. ¿A qué puede acceder nuestro paciente? ¿Qué tenemos disponible? Y pues qué negociaciones puede haber incluso entre los pagadores. Esto lleva a que la parte de preferencias del paciente tenga un papel fundamental en cómo voy a escoger yo medicamentos. Como ya les había dicho previamente, suena como a frase de cajón, pero si un paciente no se siente bien, si un paciente no se siente a gusto con su medicamento, la probabilidad de inadherencia, la probabilidad de fallas, la probabilidad de unos desenlaces que no van a ser los mejores aumentan. Y usualmente hay una jerarquía en lo que prefieren los pacientes. Lo primero con lo que ellos se preocupan es seguridad y lo segundo en lo que se preocupan es eficacia. Solamente una pequeña proporción de pacientes prefieren sacrificar seguridad por eficacia y usualmente son pacientes que llevan más tiempo de enfermedad, tienen más carga de la enfermedad acumulada y que ya han tenido experiencias con otros medicamentos. O sea, generalmente hay que estar muy enfermo para que un paciente prefiera eficacia sobre seguridad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque cada vez se hace más importante la gestión del riesgo y adaptar no los pacientes al medicamento, sino escoger el medicamento indicado para el paciente indicado. Generalmente los pacientes prefieren o terapias orales o terapias de baja frecuencia de administración, que sea mensual o bimensual en vez de terapias semanales. Y usualmente, esto está muy sensible, y usualmente prefieren evitar eventos adversos que puedan afectar su apariencia, teniendo en cuenta sobre todo desde el punto de vista de glucocorticoides. Y un reto grande que tenemos en las artropatías inflamatorias es que todos hablamos de estrategias de T2T, todos tenemos que buscar remisión o baja actividad, pero ¿qué es remisión? O sea, remisión es un constructo que tenemos para evaluar a nuestros pacientes, pero cuando hablamos de artropatías inflamatorias hay 1000 definiciones de remisión. Remisión por clinimetría, control completo de la enfermedad, donde el paciente no debe tener ningún síntoma y debe estar casi que perfecto. Remisión desde el punto de vista inmunológico, en algún momento se propuso que los pacientes con artritis reumatoide que negativizaban ACPA podrían tener mejores desenlaces. Remisión por imágenes, 0 de señal Doppler y 0 de escala de grises en ecografía. Entonces, remisión es un concepto que es complejo, esto está demasiado sensible,
Y adicionalmente, cada vez tenemos más opciones de tratamiento para llevar a los pacientes a remisión. Entonces, ingresan los medicamentos biológicos, aumentan las opciones de tratamiento, tenemos algunos estudios cabeza a cabeza y cada vez hay más, pero no hay demasiados y no tenemos no tenemos un estudio para cada comparación de moléculas, y esto hace que seamos nosotros los que tengamos que evaluar un riesgo-beneficio y presentarle al paciente opciones de tratamiento para en conjunto tomar decisiones sobre cuál puede ser la mejor opción. Ahora, por eso vamos a hablar hoy de persistencia. ¿Por qué? Porque persistencia es cuánto tiempo se mantiene un paciente en un medicamento. Y para que un paciente se mantenga un medicamento, el medicamento no solamente debe ser eficaz, o sea, no solamente debe manejar la parte inflamatoria, sino que el medicamento debe ser seguro. Como les dije ahorita, de nada sirve que yo conserve articulaciones dolorosas e inflamadas si el medicamento no es seguro y no lo tolero. La parte de la experiencia, si es un medicamento que es maluco de aplicarse, si es un medicamento que es incómodo para utilizar, pues el paciente puede estar muy bien desde el punto de vista inflamatorio, pero no lo va a tolerar y rápidamente lo va a abandonar o va a solicitar un cambio. La parte de la adherencia, tenemos que buscar todas las formas para que ese uso de ese medicamento el paciente lo utilice. De nada sirve formular algo muy bueno si el paciente no lo va a utilizar porque es incómodo, porque se mete en su estilo de vida, porque el paciente no tiene cómo ir a aplicárselo, las frecuencias no son las más cómodas para un estilo de vida que puede estar llevando, y todo eso nos va a traducir en persistencia. Entonces vamos a ir chuleando uno por uno y vamos a hablar mucho de vida real. ¿Por qué de vida real? Porque muchas veces nos quejamos de que sí, los ensayos clínicos se ven muy bonitos, pero son pacientes muy seleccionados. Esto no es lo que yo estoy viendo en mi práctica clínica diaria. Entonces, desde el punto de vista de eficacia, vamos a hablar primero de artritis reumatoide. Ya hay evidencia con inhibidores del TNF, hay evidencia con golimumab desde el punto de vista de los subcutáneos, con un rápido inicio de acción y con una persistencia en el tiempo, con estudios pivotales que han llevado seguimiento hasta 5 años, donde se mantiene la eficacia del medicamento. Esto es importante, o sea, el medicamento sirve y el paciente lo continúa. Cuando vemos desde la forma de presentación venosa, tenemos una evidencia muy interesante de rapidez de inicio de acción, donde desde la semana 2 a 4 ya hay una diferencia con el placebo desde el punto de vista de ACR20, desde el punto de vista de ACR50 y desde la semana 8 con ACR70. O sea, no solamente el medicamento es eficaz, sino que tiene un rápido inicio de acción, que eso le interesa al paciente y está muy de moda en este momento. Recuperar rápidamente el paciente, sacarlo rápido de esa crisis inflamatoria, utilizar la menor cantidad de glucocorticoides posible y que eso se traduzca en una mejoría de calidad de vida lo más rápido posible. Ahora, vamos a hablar mucho de un estudio muy interesante que es el GO-NICE. El estudio GO-NICE es un estudio multicéntrico de etiqueta abierta en Alemania, donde cogieron ciento y punta de centros y tomaron pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondiloartritis axial, y evaluaron la parte de desenlaces, de eficacia, seguridad y calidad de vida. Y es interesante porque esto es un estudio donde coge práctica clínica usual. No son pacientes de ensayos clínicos que están muy cribados, que están muy seleccionados, sino que son pacientes de múltiples prácticas, donde hay artritis reumatoide temprana, donde hay artritis reumatoide establecida e incluso pacientes con falla a medicamentos biológicos. Entonces, desde la parte de artritis reumatoide es importante ver que en vida real la eficacia del medicamento es muy similar a lo que se ve en los ensayos clínicos aleatorizados. Al mes 3 ya hay un cambio importante desde la parte de desenlaces de remisión. Y como vamos viendo en esta gráfica, a medida que pasa el tiempo luego de la semana 3, la proporción de pacientes en alta actividad va disminuyendo y la proporción de pacientes en baja actividad y remisión va aumentando, casi a llegar a ser un 60% al mes 6 a 12. O sea que desde el punto de vista de vida real se reproduce lo que nosotros vemos en los ensayos clínicos aleatorizados en una condición muy similar a como nosotros los manejaríamos en la vida real. Pacientes de todos los colores. Artritis temprana, artritis establecida, incluso medicamentos con falla biológicos. Ahora, desde el punto de vista de calidad de vida es muy importante porque cada vez es ese peso que tiene la importancia de que el paciente esté a gusto. Y uno cree a veces que para el paciente estar a gusto es solamente la parte de que no me duele, de que me cae bien el medicamento y ya. Pero desde el punto de vista de que el paciente está a gusto es la parte de los desenlaces laborales. Las personas usualmente tienen que trabajar para darse gustos, para vivir y para tener cierta calidad de vida. Entonces nosotros tenemos que ver qué evidencia hay desde el punto de vista laboral para poder nosotros ofrecerle a los pacientes. Muchas veces los pacientes están dudando si van a recibir un medicamento o no porque tienen miedo, es un medicamento nuevo, de pronto se sienten
no están bien, pero tampoco están tan mal, y muchas veces nosotros nos tenemos que llenarnos de argumentos y justificarlo, que puede tener una mejor calidad de vida. Entonces, desde el punto de vista laboral, es muy interesante como cuando se utiliza con medicamentos con espondiloartritis, con pacientes con espondiloartritis o artritis reumatoide o espondiloartritis axial, la incapacidad laboral o la parte de la afectación de la enfermedad en sus desenlaces laborales va a mejorar de forma importante, incluso desde el mes 3. Y algo muy importante es los otros desenlaces desde el punto de vista laboral. El presentismo, y es muy interesante la parte del presentismo, porque presentismo es yo voy a trabajar, pero me siento mal trabajando, o sea, me siento enfermo trabajando. Entonces, la gente puede ir a trabajar, pero trabajar es maluco, pero puede ser peor si uno está muy enfermo. Entonces, cuando reciben el medicamento, la parte de presentismo mejora, disminuyen esa cantidad de días donde el paciente va a trabajar y se siente enfermo trabajando. Ahora, la parte de incapacidad o de actividad o incapacidad laboral también mejora y disminuyen estas escalas de incapacidad laboral. Y lo otro que tenemos es cómo desde el punto de vista de primera y segunda línea la eficacia se mantiene y es similar a lo que tenemos en los ensayos clínicos. Si nos acordamos con los ensayos clínicos con el Go After, que es Symphony en segunda línea, pues en el Go Nice, que nuevamente un ensayo, una cohorte multicéntrica de vida real, vemos como los pacientes de primera y segunda línea tienen una eficacia similar en artritis reumatoide cuando se utiliza Symphony en estos pacientes. Ahora, desde el punto de vista de cuántos pacientes están en alta actividad y cuántos pacientes mejoran desde el punto de vista de discapacidad o funcionalidad, también se ve una eficacia similar entre primera y segunda línea al compararse con tercera línea. Entonces vamos viendo cómo en vida real se van reproduciendo los datos o la información que ya conocemos de los ensayos clínicos pivotales de este medicamento y cómo esto probablemente se traduzca en una mayor persistencia en el tiempo y cómo esto probablemente soporte esos desenlaces de eficacia mantenida en el tiempo que conocemos en los seguimientos a largo plazo de los ensayos clínicos aleatorizados. Ahora bien, ¿importa el metotrexato o no importa el metotrexato con Symphony? Esto es interesante porque parece ser que si el paciente va bien con el medicamento, ajustar la dosis hacia arriba o hacia abajo probablemente no tendrá un impacto importante en cuanto a los desenlaces de eficacia del medicamento. Entonces, si un paciente está bien con el medicamento, incluso se podría considerar ajustar dosis del metotrexato si el paciente está teniendo intolerancia. Yo lo he vivido en mi práctica clínica, he tenido pacientes que les inicio el medicamento, se sienten muy bien, era el paciente más adherente del mundo con el metotrexato, simplemente no estaba bien del todo y cuando llega la próxima cita de control, el paciente agacha la cabeza y me dice, te tengo que confesar, ya no soy tan adherente al metotrexato o incluso me disminuí la dosis del metotrexato porque me sentí tan bien que quise ver cómo me iba, el metotrexato me daba náuseas y ya estoy perfecta, o sea, ya mi calidad de vida mejoró muchísimo, no solamente mejoré de la parte inflamatoria, sino desde el punto de vista de náuseas o la intolerancia que estaba teniendo, mejoró porque disminuí dosis. Ahora, vamos a pasar ahora a espondiloartritis. Desde el punto de vista de eficacia, tenemos evidencia con RCTs que Symphony es eficaz en espondiloartritis. Tenemos estudios en espondilitis anquilosante y en espondiloartritis axial no radiográfica, donde la tasa de obtención de un ASAS, acá lo tengo, de un ASAS 20 es alrededor de un 60 o un 70% con el medicamento, ya sea con espondilitis anquilosante o con espondiloartritis axial no radiográfica. Ahora, en el tiempo y en la parte de rapidez de inicio de acción, más o menos vemos algo similar a lo que se ve en artritis reumatoide. En espondilitis anquilosante el inicio de acción es rápido, con unas tasas de ASAS 20 de hasta el 60% hacia la semana 12 y se mantiene en el tiempo. Los otros desenlaces de respuesta también se mantienen. ¿Vale? Entonces es importante porque es un medicamento que funciona tanto en espondilitis anquilosante y que también tiene evidencia en espondiloartritis axial no radiográfica. Con algo importante nuevamente, similar a artritis reumatoide, es el inicio rápido de acción. Alrededor de la semana 4 ya hay diferencias, se mantienen las diferencias en el tiempo y cosas importantes es que los pacientes en estos estudios que estaban con placebo, que luego se pasaron a un brazo de intervención, alcanzan rápidamente los pacientes que venían con el medicamento. O sea que es un medicamento que sirve y que desde los RCTs tenemos esta evidencia de que inicia rápido, de que logra unos desenlaces que son buenos y que adicionalmente los mantiene en el tiempo. Pero hoy no vinimos a hablar de RCTs, vinimos a hablar de experiencia en vida real. ¿Listo? Y en experiencia en vida real, nuevamente Go Nice,
es lo mismo. El paciente le va bien, generalmente el paciente empieza el medicamento y al mes 3 tiene unos cambios importantes de su clinimetría. Pero a veces es importante robarse cositas o robarse datos que uno no se espera de ensayos clínicos o de la evidencia que uno encuentra reportada en la literatura. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva. Esta gráfica es interesante por lo siguiente. Como habíamos hablado al principio, los desenlaces de remisión que tenemos son constructos que se han diseñado para que todos tengamos un objetivo que debemos perseguir. Y ese objetivo lo tenemos que buscar y ese objetivo lo tenemos que alcanzar para buscar los mejores desenlaces con nuestros pacientes. Estos desenlaces o estas clinimetrías de actividad también se utilizan muchas veces para definir el inicio de tratamiento con medicamentos biológicos. Nombre propio, en espondiloartritis hay un corte aleatorio, decidido por expertos, donde uno debe tener un BASDAI de 4 para iniciar el medicamento biológico. Y en teoría, si uno está por debajo de ese BASDAI de 4, pues uno no debería iniciar biológico. Y a veces eso ha calado en la mente de nosotros o en nuestra forma de ver la vida, de que si un paciente tiene un BASDAI menor de 4 no debe recibir un biológico porque no se va a beneficiar del biológico. Entonces es muy bacano esta evidencia porque cuando pues, nos hablan de los pacientes que tienen un BASDAI por encima de 4 y se les empieza el medicamento, les va muy bien y mejoran. Pero hay un subgrupo de pacientes con un BASDAI entre 2.8 y 4, donde se les inició el medicamento, o sea, los pacientes tenían un BASDAI menor de 4, aún así su reumatólogo tratante le dio el medicamento y el paciente mejoró y tuvo una mejoría desde el punto de vista de su clinimetría. Entonces lo que nos tenemos que llevar a casa y lo que nos tenemos que llevar más desde el punto de vista de que el medicamento sirve, sí sirve, es lo que nos podemos robar de la literatura. Ojo, hay pacientes de nosotros que van a estar con BASDAI por debajo de 4 que probablemente se beneficien de un medicamento biológico. El BASDAI de 4 no es algo que está escrito en mármol y no es algo diseñado para decir que si su BASDAI está por encima de 4, usted necesita biológico y si su BASDAI está por debajo de 4, usted no le sirve un biológico. El BASDAI no se diseñó para eso. Probablemente este grupo de pacientes de BASDAI entre 2.8 a 4 son un grupo de pacientes que desde el punto de vista de clinimetría se les estaba escapando algo que no estaba controlado, se le estaba escapando algo que la clinimetría no estaba capturando y probablemente en ese juicio clínico que uno hace como reumatólogo se tomó la decisión de que el paciente se beneficiaba y hay un grupo de pacientes con un BASDAI por debajo de 4 en el que debemos justificar por qué estamos iniciando el medicamento y que probablemente se van a beneficiar, van a mejorar incluso de la clinimetría. Entonces son datos importantes que a veces nos robamos de la evidencia de vida real que puede modificar como nosotros enfocamos a los pacientes, pero que adicionalmente le puede cambiar la vida a alguna de estas personas con espondiloartritis. Continuemos y vamos ahora a gastos en salud. ¿Y por qué? Porque los tratamientos biológicos son costosos, pues un mes de medicamento biológico vale más que un mes de metotrexato, eso lo tenemos claro, y muchos de nosotros trabajamos en sistemas de salud donde hay cubrimiento universal o donde hay acceso a los medicamentos que estén disponibles y que el Estado lo paga o lo pagamos todos como sociedad. Y esto es interesante porque ya tenemos datos con Symphony, este es el QoBadis, donde ellos evalúan los gastos en salud o los gastos de recursos por los pacientes antes y después de iniciar el medicamento, y en este caso con espondiloartritis. ¿Y ellos qué encuentran? Que cuando empiezan Symphony, los pacientes disminuyen el uso de recursos de salud como paciente hospitalizado. O sea, el paciente se hospitaliza menos, el paciente consulta menos urgencias. Y esto está muy bueno, esto es bacanísimo, esto va a significar menos gastos en salud, pero también desde el punto de vista de consulta externa, el gasto en salud es menor. No es que el paciente deje de ver al reumatólogo, el paciente va a tener un seguimiento por reumatología, pero el paciente probablemente tendrá menos citas no programadas, menos procedimientos externos como cirugías o artrocentesis, menos citas con otras especialidades como fisiatría, fisioterapia y medicina del dolor. Entonces, definitivamente un paciente que requiere medicamento, un paciente que tiene las indicaciones, se va a beneficiar, ya hablamos desde el punto de vista de clinimetría, se va a beneficiar, ya hablamos desde el punto de vista de calidad de vida, desde la parte laboral, pero incluso el mismo sistema de salud se va a beneficiar, porque muchas veces la queja del pagador es que el medicamento es costoso, pero es que cuando uno habla de artropatía inflamatoria, uno le tiene que hacer entender al pagador que es como cuando ellos hablan de diabetes. El pagador tiene una cohorte de diabetes y ya sabe que ese paciente es más costoso. Tiene que hacer todo lo posible para que no salga más costoso de lo que ya es.
es la misma idea que hay que hablar desde el punto de vista de artropatías inflamatorias. Usted tiene una artropatía inflamatoria y ya se volvió un paciente más costoso. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma de que su gasto en salud sea el menor posible para que usted esté bien desde calidad de vida y para que desde el punto de vista de gasto en salud yo pueda contener ese gasto y no se me vuelva inmanejable. Ahora, continuamos con Cubovadis y Cubovadis ve lo mismo que encuentra GoNice. Cubovadis encuentra que cuando uno empieza Symphony en pacientes con espondiloartritis, no solamente disminuye el gasto en salud, sino que desde el punto de vista de calidad de vida y desenlaces laborales también mejora. Disminuye el ausentismo, disminuye el presentismo y adicionalmente disminuye la discapacidad para hacer actividades y para trabajar. Entonces, es una de esas respuestas adicionales donde nosotros tenemos que ver estos sistemas de salud como un gasto. Y si yo hago que un paciente no solamente esté mejor, sino que me vuelva a trabajar, ese paciente que me vuelve a trabajar me vuelve a cotizar al sistema de salud. Entonces, no solamente disminuyo el gasto en el sistema de salud, sino que vuelvo y convierto a esa persona que no estaba trabajando, que probablemente estaba teniendo un impacto económico importante por su enfermedad, a que vuelva y trabaje y vuelva y cotice al sistema de salud. Ahora, no parece haber una diferencia entre primera y segunda línea en vida real, con Symphony, cuando estamos hablando de pacientes con espondiloartritis, como lo vemos en el GoNice. Y vamos a hablar ahora de seguridad. Salimos de eficacia, pasamos a seguridad. De nada sirve que un medicamento sea bueno si el medicamento mata a todos los pacientes, de nada sirve que un medicamento sea bueno si me toca pararlo cada 15 días porque hay un evento adverso. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, hay unos reportes muy interesantes con Symphony desde el punto de vista de los RCTs. Vamos a empezar primero con RCTs. Los 5 estudios pivotales de Symphony para 3 de artritis reumatoide, 1 de espondiloartritis axial y 1 de artritis psoriásica, son alrededor de 2.000 pacientes tratados con el medicamento, alrededor de 8.000 pacientes año para la vigilancia de eventos adversos y solamente desde el punto de vista de artritis reumatoide son alrededor de 1.500 pacientes con 2.000 pacientes año. O sea que es una data robusta de seguridad. Lo primero y lo más importante es que desde el punto de vista de hepatotoxicidad, los inhibidores del TNF son medicamentos muy seguros. Y esto es importante porque como son moléculas con las que ya tenemos tanta experiencia, la incertidumbre de seguridad es mínima. Me explico, cuando utilizamos un medicamento inhibidor del TNF, nosotros estamos muy seguros lo que estamos poniendo, lo que podemos esperar y lo que no podemos esperar. Desde el punto de vista de hepatotoxicidad es importante, ¿por qué? Porque nuestros pacientes usualmente, o al menos en Colombia, hay una alta frecuencia de tuberculosis latente, muchas veces van a recibir isoniazida o rifampicina, y la tasa de elevación o la frecuencia de elevación de transaminasas es baja, es menos del 5% para pacientes que están recibiendo profilaxis con tuberculosis o para pacientes que no están recibiendo profilaxis con tuberculosis, que estén o que no estén con metotrexato. O sea que desde el punto de vista de hepatotoxicidad, que a veces es complejo, porque tenemos pacientes obesos, tenemos pacientes con síndrome metabólico, tenemos pacientes con hígado graso, la parte de seguridad hepática va a ser fundamental, aparte de la polimedicación a la que están sometidos nuestros pacientes, metotrexato, leflunomida, 1000 medicamentos para la diabetes o para la presión arterial, no falta el que tenga una epilepsia y esté tomando anticonvulsivantes. Entonces la seguridad hepática es importante y con este medicamento es muy seguro, con una muy baja frecuencia de eventos adversos o de elevación de enzimas hepáticas. Desde el punto de vista de infecciones es muy interesante, una baja tasa de infecciones graves, desde el punto de vista de falla cardíaca, una baja tasa de falla cardíaca o no inducción de falla cardíaca, pero quedémonos un poquito en la parte de infecciones y eventos adversos. Nosotros en Colombia tenemos la disponibilidad del medicamento venoso y subcutáneo, y uno cree que eso no va a suceder hasta que le sucede a uno. A veces los pacientes solicitan cambios de presentación. A mí no se me olvida nunca, yo tengo una paciente que ya la señora tiene alrededor de 70 años, tiene artritis reumatoide y tiene hijos en Bogotá y en Medellín. Y se va unas temporadas para Bogotá y unas temporadas para Medellín. En Bogotá prefiere la presentación venosa porque dice, soy un poquito más activa en Bogotá, mis hijos son menos en Bogotá, no tengo tiempo para estar yendo cada mes, me encanta venoso en Bogotá, me voy para Medellín, pero prefiero la subcutánea allá, voy a medicarte, a que me pongan el medicamento, voy al centro comercial donde está el centro de infusión y prefiero la forma subcutánea. Pues sí, me ha tocado pacientes que me piden que de vez en cuando le cambie la presentación, sucede. No hay alertas de seguridad cuando cambiamos entre presentación subcutánea o presentación venosa. La tasa de reacciones de inyección o de infusión sigue siendo baja, la tasa de eventos adversos graves sigue siendo baja y la tasa de infecciones graves sigue siendo baja.
Entonces, desde el punto de vista de seguridad se va manteniendo no solamente la parte de eventos adversos graves, la parte de hepatotoxicidad, la seguridad de los cambios entre presentaciones, si el medicamento es en primera o en segunda línea, no hay una diferencia importante en eventos adversos. En segunda línea, la tasa de eventos adversos es muy similar al placebo cuando evaluamos pacientes con artritis reumatoide. Desde el punto de vista de infecciones, también la tasa es muy similar a placebo cuando evaluamos en segunda línea en artritis reumatoide. Entonces se va volviendo cada vez más robusta esta data de seguridad que probablemente se va traduciendo en persistencia. Estos son datos de vida real, nuevamente GoNICE, donde no hay una diferencia importante en lo que ya conocemos con los ensayos clínicos aleatorizados de seguridad en cuanto a eventos adversos o infecciones graves. Y esto es vida real Corea, también el mismo cuento, la tasa de eventos adversos es muy similar a lo que se ven en los RCTs, una baja tasa, una baja frecuencia de reacciones en el sitio de inyección, una baja tasa o frecuencia de infecciones graves o que obliguen a suspender el medicamento. Entonces vamos viendo cómo esto se traduce a vida real y desafortunadamente no tenemos ensayos clínicos cabeza a cabeza que nos permitan evaluar seguridad. Eficacia, existen ensayos clínicos cabeza a cabeza con otras moléculas, pero desde el punto de vista de seguridad no tenemos ningún ensayo clínico diseñado para esto. Nos toca pegarnos de los registros y los metaanálisis en red. Con Symphony no parece que haya una diferencia importante con los otros medicamentos, incluso al compararse con Abatacept o Etanercept, nuevamente metaanálisis en red con todos los sesgos que esto pueda tener, y hay algunos registros que sugieren que tampoco hay una diferencia importante con otros medicamentos utilizados como inhibidores del TNF o anti-CD20 y como la tasa de mortalidad luego de una infección grave es solamente de un 4% luego de una hospitalización, que esto no es un ensayo clínico cabeza a cabeza, pero da tranquilidad porque no hay una alerta de seguridad en el medio y no hay algo que sugiera que se comporte diferente o peor que los otros medicamentos. Nosotros no podemos sacar más conclusiones de esta data al ser registros, esto puede tener sesgos, pero al menos desde el punto de vista de seguridad no hay ninguna alerta y se comporta similar a lo que vemos en los ensayos clínicos aleatorizados. Ahora bien, igual a veces se intenta machacar la data y se intenta sacar datos a ver quién puede ser el mejor o el peor. Y esto es muy interesante porque cogen esta cohorte, evalúan los pacientes para riesgo de infección y los dividen en pacientes de alto riesgo y bajo riesgo. Básicamente alto riesgo es mayor de 65 años, mayor de cierta dosis de glucocorticoides y comorbilidades, y evalúan cuáles son los medicamentos que tienen una mayor o una menor frecuencia de infecciones graves, y encuentran que tanto el grupo de bajo riesgo como el grupo de alto riesgo, pues al menos con Symphony no parece haber una alerta de seguridad y sería un medicamento, entre comillas, seguro. No es que no hayan eventos adversos con el medicamento, no es que con el medicamento no hayan infecciones, sino que no parece haber una alerta de seguridad y no parece comportarse peor que otros. Nuevamente, estos no son ensayos clínicos, estos son cohortes, esto puede tener muchos sesgos, pero al menos no hay una alerta de seguridad con el medicamento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reacciones de infusión e infecciones, esto es muchas veces lo que nos lleva a suspender la medicación en nuestros pacientes. Y como hemos venido hablando de seguridad desde hace un rato y como me han escuchado decir varias veces, desde el punto de vista de reacciones de infusión o de reacciones en sitios de inyección, la tasa de estos eventos con Symphony es baja. De hecho, luego del cuarto mes, si no ha sucedido, la probabilidad de que esto suceda es mínimo. Parece ser que esto podría tener una relación ante la baja frecuencia de anticuerpos antimedicamento y como al menos en los ensayos clínicos aleatorizados cuando se ha evaluado, cuando se desarrollan estos anticuerpos no parecen influir en la tasa de eventos adversos con el medicamento. Entonces es una buena experiencia. Y desde el punto de vista de eventos adversos no estaríamos acá y no sería una charla del 2022 si no habláramos de gestión de riesgo y sobre todo desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, que se viene hablando mucho desde el año pasado con los inhibidores JAK. Entonces, esto más que un escándalo y más que decir no se debe poner inhibidores JAK, es simplemente llamar a hacer la gestión de riesgo que ya sabemos hacer. Nosotros ya sabemos hacer gestión de riesgo, ya sabemos pedir una tuberculina, ya sabemos pedir hepatitis B, C, VIH y sífilis. Pues ya lo que tenemos que hacer es interiorizar la parte de riesgo cardiovascular. Llevamos muchísimos años hablando de riesgo cardiovascular en artropatías inflamatorias. Llevamos muchísimos años diciendo que nuestros pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular y cuando vamos y vemos los registros, vemos que a pesar de todos los años que llevamos hablando de riesgo cardiovascular, el impacto que hacemos como reumatólogos o incluso como programas de gestión de riesgo sobre el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes es mínimo.
casi nunca lo buscamos, si lo buscamos casi nunca lo intervenimos. Entonces, el llamado a la atención con estas alertas de seguridad no es no formule, hay pacientes para todo. Probablemente hay pacientes que les va a ir bien con un inhibidor JAK. Es simplemente adoptemos la gestión de riesgo cardiovascular como la gestión de riesgo que ya hacemos con medicamentos desde el punto de vista de infecciones e impactémoslos. Vale, su paciente tiene más de 65 años, es diabético, hipertenso y fuma. Ese paciente no es para un inhibidor JAK. Pero no solamente quedémonos en no es para un inhibidor JAK. Es listo, a mí no me gusta hacer gestión de riesgo cardiovascular, pero ya lo detecté. Lo voy a mandar a medicina interna, lo voy a mandar a atención primaria, porque es que tenemos unos datos horribles cuando nos comparan a nosotros con los programas de diabetes y la parte de gestión de riesgo cardiovascular en artritis reumatoide, menos del 30% de los pacientes se les busca riesgo cardiovascular. Vale. Entonces, desde el punto de vista de inhibidores del TNF, esto puede ser un buen refugio. Pacientes con alto riesgo cardiovascular pueden ser un paciente ideal para un inhibidor del TNF. No aumenta el riesgo cardiovascular, incluso algunos datos sugieren que lo disminuye. Entonces, sería interesante este grupo de pacientes para los inhibidores del TNF. Y ahora, la parte de gestión de riesgo, y esto es robado de los dermatólogos, es muy interesante cuando hablamos con inhibidores del TNF. ¿Por qué? Porque acá lo que se traduce es que no tenemos incertidumbre frente a lo que estamos utilizando. Utilizar un inhibidor del TNF y que tenga un evento adverso con el inhibidor del TNF, hay una mayor probabilidad de que su paciente se muera de cáncer, de infarto agudo del miocardio, hay una mayor probabilidad de que tenga un linfoma, hay una mayor probabilidad de que su paciente tenga un accidente de automóvil mortal y un evento adverso con un inhibidor del TNF, con una adecuada gestión de riesgo, está más o menos en ese riesgo de que el paciente le caiga un rayo, se le caiga el avión o tenga una muerte por esclerosis múltiple. Vale. Entonces, si hacemos una adecuada gestión de riesgo, desde el punto de vista de experiencia, la intervención con los inhibidores del TNF son seguros y el beneficio es mucho mayor que los riesgos cuando se utilizan de forma adecuada. Ahora, desde el punto de vista de costos, que siempre es la pelea y que ya medio lo habíamos mostrado, hay unos datos muy interesantes que salen este año de los suecos, donde ellos evalúan sus pacientes con artropatía inflamatoria que reciben inhibidores del TNF subcutáneos y dicen, vale, esto es muy costoso, pero ¿qué hace que nuestros pacientes sean más costosos? La persistencia. ¿Listo? Entonces, los pacientes que no son persistentes son más costosos antes del inicio del inhibidor del TNF y se mantienen más costosos luego del inicio del inhibidor del TNF al compararse con pacientes que se clasifican como persistentes. Y es que el cuento de persistencia es muy complejo porque persistencia no es solamente eficacia, persistencia es seguridad, persistencia es adherencia, persistencia es experiencia del medicamento. Entonces, nosotros tenemos que buscar todas las formas para mejorar la persistencia, medicamentos que sean una buena experiencia, medicamentos que no duela la aplicación, medicamentos con una baja tasa de eventos adversos, pero también nosotros buscar estrategias de cómo hacemos que el paciente sea más persistente. Datos de artritis reumatoide de difícil manejo sugieren que hay pacientes que fallan a múltiples medicamentos, no desde el punto de vista inflamatorio, sino desde el punto de vista de experiencia del paciente. Pacientes que han tenido eventos adversos previos, pacientes que tienen mala comunicación o que tienen malas relaciones con su equipo de salud, pacientes que tienen una actitud negativa y un efecto nocebo. Eso ya está descrito en artritis reumatoide de difícil manejo. Entonces, probablemente nosotros tener el acervo de información, de darle la tranquilidad al paciente que el medicamento sirve, de que el medicamento es seguro, de que el beneficio es mucho mayor que el riesgo, educar al paciente, decir al paciente qué puede esperar, educar al paciente en estilo de vida saludable, probablemente se traduzca en una mayor persistencia y en un menor gasto al sistema de salud. Ahora, todo lo anterior se va a ver reflejado en los desenlaces reportados por pacientes. Cuando vemos nuevamente datos del GoNICE y los pacientes empiezan a mejorar clínicamente, llámese artritis reumatoide, espondiloartritis o artritis psoriásica, la valoración global del paciente empieza a mejorar. El paciente mismo empieza a decir que se siente mejor. Y estos datos son interesantes, son importantes porque no solamente se ven en los ensayos clínicos aleatorizados, sino que incluso desde el mes 3 ya hay un cambio importante en estos pacientes cuando utilizamos el medicamento. Mes 3. Ahora, cuando vemos en las escalas visuales, cuando vemos en las escalas visuales, también hay una mejoría importante, con un aumento de los puntajes, que en este caso es mejor. Cuando vemos el Euroqual, que evalúa diferentes dominios desde el punto de vista físico y mental, también se ven las mejorías desde el mes 3, tanto para artritis reumatoide como para artritis psoriásica,
como para espondiloartritis axial. Entonces, nuevamente, yo tengo un medicamento que me puede dar esa mejoría, no solamente desde el punto de vista de eficacia, no solamente seguro es una buena experiencia, sino que adicionalmente me va a dar mejoría de los desenlaces reportados por pacientes. Y estos desenlaces reportados por pacientes desde el punto de vista de funcionalidad, desde el punto de vista de calidad de vida, se van a ver reportados o estos desenlaces se van a ver reflejados en una mayor adherencia al medicamento. Ahora, ¿qué mensajes nos podemos llevar a la casa hoy con Symphony? Pues Symphony tiene una evidencia sustancial en artritis reumatoide, espondiloartritis axial y artritis psoriásica. Hoy nos pegamos de espondiloartritis axial y artritis reumatoide. La evidencia es sustancial en cuanto a seguridad, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a desenlaces laborales y en cuanto al uso de recursos de salud. Por eso es una buena opción si yo tengo un paciente que está perfilado y es el paciente adecuado para el medicamento. Recuerden que nosotros todavía no hemos llegado del todo al mundo de la medicina personalizada y nosotros somos expertos en perfilar pacientes, eso no se nos puede olvidar, sino que a veces como que vemos la evidencia y se nos olvida que nosotros somos los expertos en perfilar el paciente y no se nos pueden olvidar esos detalles que nos metieron y que los profesores de nosotros se dedicaron a enseñarnos para que no se nos pase nada y escoger el paciente adecuado para el medicamento adecuado. No es adaptar el paciente a la molécula, es que yo tengo que buscar la mejor opción para mi paciente y afortunadamente en este momento tenemos muchísimas opciones. Muchas gracias.